Un saludo. Continuamos con nuestra expedición alrededor de la biblioteca. Estamos en este momento embarcados en la historia. Terminamos el ciclo de Roma para abordar la Edad Media. Empezamos primero con el papel que cumplió Bizancio. Ahora nos vamos para el otro extremo de Europa, la España musulmana. Digamos, la otra parte de la contención de lo que supone la cristiandad, que en alguna medida nos forjó culturalmente, fueron los Pirineos, allá entre España y Francia, en la batalla de Poitiers, que fue decisiva. Pero en esos 700 años que duró la ocupación islámica en España, del 700 al 1400, ya con los reyes católicos que finalmente lograron el triunfo en Granada, tenemos todo un mundo en esos 7 siglos. Voy a traer 2 tomos hermosos que llaman La España musulmana, de Claudio Sánchez Albornoz, un gran historiador español. Además tengo el otro libro muy lindo que es la historia del reino de Asturias. Asturias va a ser muy importante en este episodio de la dominación árabe. Pero primero un poquito de contexto. Hubo varios periodos de la dominación árabe. La primero fue la conquista que se dio más o menos en el siglo VIII. Después fue la dinastía Omeya. Los Omeyas eran una dinastía que tenía sede en Damasco, que fueron derrotados y masacrados por los abasíes. Abderramán logró huir, escapar, primero al norte de África, después pasó a España, y se instauró un periodo supremamente ilustrado, todo el esplendor de Córdoba, toda la cultura. Y en ese momento, mientras Europa estaba en el oscurantismo, a través del conocimiento solamente basado en el dogma y en la revelación, pues los árabes nos conservaron esa llama divina del deseo de conocer y de entender el mundo a través de la razón, además de la sensibilidad, de los gustos, del deleite, del placer, de los perfumes, de los sabores. Entonces fue un periodo realmente de contraste, de todo se vio como la historia está nutrida de cantidad de cosas. Pero voy a ir entonces, dijéramos, los periodos de la dominación española fueron, pues, después de la dinastía Omeya, vinieron una parte de anarquía que fueron los reinos taifas, dispersos, una cantidad de gobernantes por toda España. Después vinieron 2 periodos, el de los almorávides, que eran unos monjes guerreros, y los almohádeves, y ya después finalmente la dinastía nazarí de Granada. Voy a traer unos pequeños relatos de ambos tomos de este libro de la España musulmana de Claudio Sánchez Albornoz. Lo primero es contar qué fue lo que sucedió. Resulta que murió el último rey godo, Witiza. Los reinos godos estaban inmersos en unas cantidades de disputas, de generación del poder, de patronazgos alrededor de los poderes de los diferentes reyes godos. Tenían diferentes gentes a sus servicios para poder atacarse entre ellos, los gardingos, bucelarios y sayones. Pero era una anarquía total. Entonces, cuando murió Witiza, sus hijos eran muy pequeños y un senado que había, unas cortes que habían en Toledo, nombraron a Rodrigo, que no era descendiente de él, como rey. Entonces los hijos de Witiza y particularmente Julián, que estaba en Ceuta, que es en África, pidió el apoyo de Musa Berebere, que estaba en las costas de África, para que restaurara el trono. Y entonces hizo la expedición y resulta que no solamente lo protegió, sino que se quedó con todo. Voy a leer un relato, lo que dice esto. Los hijos de Witiza acuden a los árabes que dominaban África en demanda de socorro para reconquistar el trono de su padre. Lleva su voz cerca a los musulmanes de allende el estrecho Julián, señor o gobernador de Ceuta y Tánger, y fiel o vasallo de su progenitor. Se había sostenido en su último refugio de Ceuta con la ayuda de España, hasta que la muerte de Witiza, al privarle de socorro, le había obligado a capitular ante Musa ben Nusair. Transmitió a este la petición de ayuda de los príncipes. Musa consultó al califa, tanteó el terreno con Tarif y envió un ejército de bereberes a las órdenes de Liberto Tarik
para decidir la discordia civil española. Los traidores vitisanos se pasaron a sus filas en la batalla decisiva, dada en las márgenes del Guadalete, cerca de Jerez de la Frontera. Invasores y vitisanos avanzaron raudos hasta la capital del reino, apoyados por la facción interior que les era favorable y por los judíos. Pero la facilidad de la empresa es surgir en los musulmanes la idea de transformar la intervención en conquista, y esta se logró tras largo y porfiado batallar. Ni de los antecedentes de la invasión ni de los pormenores de la misma tenemos un relato puntual y de fiar. Es preciso reconstruir aquellos y estos examinando con atención todas las muchas fuentes disponibles. Algún accidente de la guerra civil entre Rodrigo y los vitisanos fue acaso transformado en la leyenda de la hija de Julián para disimular la traición de quienes habían solicitado la ayuda militar. La suerte de Julián no se conoce, después de la batalla de Guadalete. Dice, encontráronse Rodrigo y Tarik, que habían permanecido en Algeciras en un lugar llamado El Lago, y pelearon encarnizadamente, mas las alas derecha e izquierdas, al mando de Cisberto y Aba, hijo de Vitiza, dieron a huir, probablemente estaba acordado, y aunque el centro resistió algún tanto, al cabo Rodrigo fue también derrotado y los muslimes hicieron una gran matanza en los enemigos. Rodrigo desapareció sin que se supiese lo que había acontecido, pues los musulmanes encontraron solamente su caballo blanco con su silla de oro y guarnecida de rubíes y esmeraldas, y un manto tejido de oro bordado de perlas y rubíes. El caballo había caído en un lodazal, y el cristiano que había caído con él, al sacar el pie, se había dejado un botín en el lodo. Solo Dios sabe lo que le pasó, pues no se tuvo noticias de él, ni se le encontró vivo ni muerto. Voy a hablar de otro episodio. La conquista musulmana fue impresionante, arrasaron con todo, pero quedó un enclave, un rinconcito por allá en el norte de España, en Asturias, donde en la batalla de Covadonga Pelayo logró contener los árabes. Por eso es tan importante Asturias en la historia española. Esa pequeña semilla que quedó ahí fue la que después dio fruto en la posterior reconquista en un proceso de 7 siglos. El mismo año 717, en que la escuadra árabe sitiaba Constantinopla, huía de Córdoba a Asturias un antiguo espatario. Espatario es quien porta la espada. Espatario de Rodrigo, Pelayo. Y en la misma época en que la flota del califa Sulaimana fracasaba en el Bósforo, los feroces astures reconocían el caudillaje del jefe fugitivo y se alzaban contra el Islam en las estribaciones de los picos de Europa. Los picos de Europa es una formación montañosa que queda en Asturias. Años después, en 722, según lo más probable, mucho antes de que en el 732 Carlos Martel derrotara a los musulmanes en Poitiers, Pelayo venció a los islamitas en Covadonga y comenzó la reconquista. Como de ordinario, los vencedores abultaron su triunfo y los derrotados disimularon su vencimiento. Pero por cima de las contradicciones de sus relatos, cabe destacar sus coincidencias al reconocer unos y otros que habían quedado invictos los astures. Los musulmanes de Occidente iban a hallar en los fieros habitantes del norte de España sus peores enemigos y la cristiandad occidental su rodela más firme. Gracias a los herederos del Astur, que mantuvieron 8 siglos del choque contra Al-Andalus, pudo Europa cumplir sus destinos y pudo gestarse el mundo moderno que nos tocó, como herederos de la cultura que llamamos occidental. Pudo Europa cumplir sus destinos y pudo gestarse nuestro mundo moderno. Covadonga es por ello algo más que un combate regional, es una batalla trascendente con consecuencias en nuestra historia. Voy a dar otro pequeño testimonio sobre lo que eran los libros en Córdoba. Los cordobeses en la época califal amaban los libros. Solo en el arrabal occidental de Córdoba se ganaban la vida copiando manuscritos 170 mujeres. Pero voy a traer a colación un relato muy curioso que trae Ben Said, escritor español musulmán. Dice el bibliófilo Al-Adrami una vez en Córdoba y solía ir con frecuencia al mercado de libros para ver si encontraba en venta uno que tenía vehemente deseo de adquirir. Un día por fin apareció un ejemplar de hermosa letra y elegante encuadernación. Tuve una gran alegría. Comencé a pujar, pero el corredor que los vendía en pública subasta todo era revolverse hacia mí, indicando que otro ofrecía mayor precio. Fui pujando hasta llegar a una suma exorbitante, muy por encima del verdadero valor del libro bien pagado. Viendo que le pujaban más, dije al corredor que me indicase la persona que lo hacía, y me señaló a un hombre de muy elegante porte.
bien vestido, con aspecto de persona principal. Acerquéme a él y le dije: Dios guarde a su merced, si el doctor tiene decidido empeño en llevarse el libro, no porfiaré más. Hemos ido ya pujando y subiendo demasiado. A lo cual me contestó: usted dispense, no soy doctor. Pero para que usted vea, ni siquiera me he enterado de qué trata el libro, pero como uno tiene que acomodarse a las exigencias de la buena sociedad de Córdoba, se ve precisado a formar biblioteca. En los estantes de mi librería tengo un hueco que pide exactamente el tamaño de este libro, y como he visto que tiene bonita letra y bonita encuadernación, me ha placido. Por lo demás, ni siquiera me he fijado en el precio. Gracias a Dios me sobra dinero para esas cosas. Al oír aquello me indigné y no pude aguantarme. Le dije: sí, ya, personas como usted son las que tienen dinero. Bien es verdad lo que dice el proverbio: da a Dios nueces a quien no tiene dientes. Yo sé del contenido del libro y deseo aprovecharme de él. Por mi pobreza no puedo utilizarlo. Algún parecido con la ostentación que siempre nos ha acompañado en la humanidad. Entonces Claudio Sánchez Albornoz en esto nutre la historia no solamente de los sucesos, dijéramos, militares y políticos que transformaron o configuraron las estructuras de poder, sino con esos relatos diarios que configuran el verdadero sustrato de la historia. Todas las miles de acciones, como decía Tolstoy, que ocurren día a día en un lugar y en un campo de batalla son las que finalmente configuran lo que sucede. Voy a hacer una parte ya del tomo 2 del Talante de los Árabes. Él empieza a traer relatos de musulmanes españoles de toda la época. Aquí voy a traer un pequeño relato de la Risala al-Huida, que es un libro escrito por Abenpase. Dice: deleites de la ciencia. Dos son los deleites que produce la ciencia necesariamente. Uno de ellos es el que viene tras el deseo de saber como consecuencia suya. Ese deseo es el que nos mueve a estudiar, pues si estudiamos es tan solo con el deseo de saber. Pero el deseo es un dolor y por eso empleamos palabras que expresan aflicción y pena cuando sentimos dudas. Por eso mismo dice Abu Nasr al-Farabi: oh Señor, a ti recurre el afligido y de ti espera el auxilio para encontrar la verdad cuando no encuentre el camino que le libre de la duda. Esa es parte de lo que nos sigue conmoviendo, querer saberlo todo, pero por querer saberlo todo le entregamos el alma a un demonio. Cosas de día a día. Miren este relato, también de manuscritos árabes. Conservación de las cebollas. Se dice que las cebollas, si se arrancan en agosto y se meten en agua templada y se ponen a secar al sol para quitarles humedad, extendiéndolas sobre paja de cebada, de tal manera que las unas no estén encima de las otras, se conservarán largo tiempo. Dice Castus: métanse la cebolla en agua salada y pónganse al sol hasta que se haya secado la humedad de esta agua. Tiéndanse luego separadas sobre paja de cebada y así se prolongará su conservación. Bueno, en fin, recetas: empanada de gallina, la garbanzada, plato alabado en primavera para los que tienen tensión y los de sangre ardiente, hechura la cocción de los macarrones, empanada asada con mantequilla. Todo esto ha configurado la historia, hechos diarios que nos vienen a conmover hoy, 12 siglos después. Muchas gracias, que estén bien.